calcularlo para diferentes alturas. Tendremos entonces, si queremos calcular la presión total en el plano A, es la presión de todo lo que tengo por encima del plano A. Es decir, la altura H por el peso del agua, por el peso unitario del agua. Entonces, gamma multiplicado por H nos da la presión de esta columna del agua. Pero después tenemos que desde aquí hasta aquí abajo, ¿ven? Todo esto es suelo que está saturado. Entonces, el peso unitario que nosotros debemos considerar es el peso unitario saturado del suelo. Vean entonces que esta altura, de esta altura que tenemos aquí de suelo, va a ser la altura HA menos la H. Entonces, si a HA le saco toda esta parte de aquí, me queda lo que tenemos acá abajo. Por lo tanto, la altura de presión correspondiente a este suelo sobre el nivel A va a ser gamma saturado del suelo multiplicado por H sub A menos H, que es lo que tenemos aquí. Hasta ahí vamos bien. Entonces ahora vamos a tratar de calcular las presiones efectivas con las nociones que habíamos visto anteriormente. Tenemos que las presiones efectivas son la sumatoria de todas las fuerzas verticales actuantes interpartículas, todas las fuerzas que están transmitiéndose a través de las partículas que son rígidas, indeformables, y esas son las hipótesis sobre las cuales nos basamos. Y luego, la sección transversal, que es la A raya, esta que tenemos aquí. Esa sería nuestra presión efectiva. Ahora, nosotros recordaremos que la presión total era la presión efectiva más la presión del agua. Y la presión del agua estaba entre las partículas. Por lo tanto, teníamos el área total, el área de ese elemento en profundidad, menos el área de contacto entre las partículas dividido el área. Vean que si esta área interpartícula es muy pequeña, que serían los puntos de contacto entre ellas, va a tender a cero y por lo tanto se va a anular. Nos va a quedar el área raya sobre el área raya, se van a simplificar y me va a quedar directamente la presión del agua. Por lo tanto, la presión total va a ser la presión efectiva, aquí vuelve a aparecer, más la presión del agua. Ya tenemos entonces cómo era la presión total. Ahora lo que tendremos que saber es cuál es la presión del agua en el plano A. Vamos a la siguiente. Para hacerlo más representativo de los problemas a los que nosotros nos vamos a enfrentar, que básicamente es el problema de la infiltración, el problema de cómo determinar la permeabilidad o cómo infiltre el agua por debajo del cuerpo de presa, que es uno de los ejercicios que ustedes han hecho, vamos a determinar las tensiones efectivas con infiltraciones que van desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo. Para eso consideramos este esquema ahora y vamos a calcular las presiones en el punto A, en el punto B y en el punto C. Vamos con la primera de ellas, que es la más simple, acá, en el punto A. Recuerden ustedes que la presión del agua es la altura de presión multiplicada por el peso unitario del agua. Entonces, en el punto A, la presión del agua va a ser H1 multiplicado por gamma del agua. H1 por gamma del agua. ¿Bien? ¿Y cuánto vale la presión total en el punto A? La presión de todo lo que tengo por encima. Y la misma cosa, porque es la altura H1 multiplicada por el gamma del agua. Siempre que nosotros calculemos presiones totales, vamos a calcular por un lado la presión total, por otro lado vamos a calcular la presión del agua, y una vez que tengamos esos dos resultados, lo vamos a restar. Si ustedes quieren hacer todo de una sola vez, lo más probable es que se equivoquen. Entonces recuerden, siempre calculamos primero la presión total. Ustedes dicen, pero es muy fácil, yo lo saco de una sola vez. No, lo que nosotros tenemos que hacer es establecer un procedimiento que nos impide equivocarnos. Si ese procedimiento es, primero calculo la presión total, luego calculo la presión del agua,
y luego hago la diferencia. Ustedes van a decir, bueno, yo ya sé que en el punto A la presión efectiva es 0. No importa. Ustedes hagan la cuenta, déjenlo escrito, y si lo saben, magnífico. Lo van a estar verificando. Entonces, la presión total en el punto A, H1 por gamma del agua. La presión del agua en el punto A, H1 por gamma del agua. Por lo tanto, ¿cuál es la presión efectiva del suelo en ese lugar, en esa partícula que es la primera que está arriba? Y 0. No tengo presión efectiva vinculada al suelo porque no están transmitiéndose las fuerzas a través de las partículas. Está la partícula con el agua. Fantástico. Tenemos la condición de contorno bien definida. Ahora vamos al punto B, que es un poco más entretenido que el anterior, y dejamos el C porque al último porque es un poquito más difícil. Pero si le vamos entendiendo paso a paso, es súper simple de llevar adelante. Vamos entonces al punto B. Si yo quiero calcular la presión total en el punto B, es toda la presión de las cosas, todo lo que ejerce presión por encima del punto B. Y esa es la presión total. Es decir, ¿qué tengo? Tengo el agua multiplicada por el H1. El agua, cuando digo el agua me refiero al peso unitario del agua, por supuesto. El agua multiplicada por la altura H1. Y después tengo este suelo, que está arriba del punto B, todo este suelo, que está saturado y que tiene una altura H2. Entonces va a ser H2 por el gamma saturado del suelo. Bien, ahora vamos a calcular la presión del agua en el punto B. La presión del agua en el punto B está dada por el manómetro que tenemos ahí colocado. ¿Qué es un manómetro? Un manómetro es un elemento que permite medir presión. Presión de líquidos, presión de fluidos. Puede ser aire, entonces hay manómetros en los compresores. Un manómetro también puede estar para medir agua. Entonces, si ustedes quieren conocer la presión que tienen en su tanque de agua, le ponen un relojito, un manómetro y se fijan cuál es la presión. Vamos a aprovechar. Voy a buscar en Google. Porque uno asume que todo el mundo conoce qué es un manómetro y no todo el mundo ha tenido la posibilidad de ver uno. Entonces, lo más simple de hacer es buscar. Imágenes de manómetro. Y ahora les voy a compartir toda la pantalla, porque creo que le estaba compartiendo solamente el PowerPoint. ¿Ven? Esto es un manómetro. Es un relojito en donde podemos representar la presión que se está desarrollando. Aquí se conecta una manguera en la parte inferior y esta agujita permite medir cuál es la presión en diferentes unidades. Puede ser pounds per inch, eso sería pulgadas por, ¿cómo es? Libras por pulgadas cuadradas, o puede ser kilos por centímetros cuadrados. Por dentro, a ver si vemos algo por dentro. Por dentro tiene como un resorte. Es un resorte, nosotros normalmente imaginamos los resortes como algo que se estira longitudinalmente, pero también hay resortes de torsión. Los resortes de torsión es como si fuera un rulito que cuando uno le aplica presión adentro se estira. ¿Dónde hay resortes de presión? Bueno, ahora les voy a mostrar uno. Manómetro por dentro. Acá está, miren. Este es el resorte. Este que está acá es el tubito que está conectado a la entrada de aire. La entrada de aire o del fluido. Entonces, cuando por acá entra el fluido, eso se empieza a estirar. Cuando se estira, bascula sobre esta biela manivela y genera un desplazamiento que mueve la ruedita adentro, que hace mover el relojito. Miren, acá hay uno más simple, más esquemático todavía. Uno pone aire por acá, o aire, se la sigo con el aire. El aire es neumático, el líquido es hidráulico. Puede ser presión neumático, presión hidráulica. Entonces, si ustedes le ponen aire a los neumáticos, le están poniendo aire, presión neumática. Si le ponen agua a un tanque, es presión hidráulica. Entonces, vean, aquí entra la presión. Esta es la espiral que yo les digo, que está vinculada a una agujita. Entonces, cuando le entra aire, todo ese sistema se expande, se quiere abrir.
Y ahí es donde se mueve la aguja en la escala graduada. Ese sería el manómetro. Luego tenemos un piezómetro. Este es bárbaro, podemos mostrarlo por acá. Un piezómetro lo que muestra es la altura de presión del agua. ¿Y cómo se puede hacer? Con un caño, con un cañito. Entonces, si nosotros... ya sé dónde han visto siempre un presiómetro. Sí, pero creo, en una de esas, es medio antiguo lo que les voy a mostrar. Este sería un calefón eléctrico. Mire, este calefón eléctrico tiene un piezómetro por fuera. Entonces el tubito que ustedes ven afuera les muestra por dónde está el líquido en la parte interior del recipiente. Entonces, si ustedes ven, se están por bañar y se fijan, si está por acá el nivel, dice, tengo la mitad de agua. Si lo tengo hasta por acá arriba, al tubito que me está indicando el agua, mira, el tanque de agua está lleno. Ese es un piezómetro. Y después viene el piezómetro con diferentes complejidades. Entonces, ustedes pueden tener el equivalente a un piezómetro en el tanque de combustible de los autos. Entonces, la agujita, por variación de resistencia, usualmente, los de antes era un flotador, pero ahora es por resistencia. Varía la resistencia eléctrica, entonces tienen una agujita que se va moviendo y les permite identificar cuál es el nivel del líquido que tienen en el tanque de agua. Bueno, todo más o menos el mismo principio que nosotros estamos utilizando acá. Pero el que es más simple de comprender es este, ¿ven? En donde tienen un tubito que está conectado a la parte inferior y ustedes pueden ver hasta dónde sube el agua. Eso mismo, vean, ahora se lo voy a llevar a un nivel de abstracción superior. Vamos a nuestra clase. Acá tenemos nuestro tanque de agua y todos estos son los tubitos que me muestran hasta dónde va saliendo el agua. ¿Se entiende, Ignacio Federico? ¿Estás ahí? Estoy acá, se entiende. ¿Se entiende? ¿Habías Sí. imaginado que no, seguro que no se habían imaginado que un tarro de calefón era... No, sí, pero lo he visto. Lo he ¿Lo visto el visto? calefón eléctrico ese. Sí. Así que sí. Genial. De ahí Bueno, lo tenía. entonces vean que esto es más o menos lo mismo. Este sería nuestro tacho de agua y este sería el tubito que va por fuera que nos permite ver hasta qué nivel tenemos de agua. Bueno, íbamos entonces a determinar cuál era la presión del agua en el punto B. Pero dice, es muy fácil, si yo quiero saber hasta dónde está el nivel del agua, me fijo hasta dónde llega acá el tubito y el nivel de agua llega hasta acá. Bárbaro, entonces va a ser H más H1 más H2. Puntero de láser. La altura de agua entonces en este punto va a ser H más H1 más H2. Vean acá en la ecuación. H más H1 más H2, multiplicado por qué peso unitario, y el peso unitario del agua. Listo, tenemos la presión del agua. Ya tenemos la presión total, tenemos la presión del agua, la diferencia entre las dos nos va a dar la presión efectiva. Vamos al punto C ahora. En el punto C tenemos todo lo que está por encima de él, y vean, como el agua fluye desde abajo hacia arriba, aquí arriba tengo menos altura de presión que en la parte de abajo. El agua va ascendiendo. Para que eso ocurra, yo necesito tener una energía potencial en el punto B más alto que en el punto A. Voy a agarrar un lápiz ahora. ¿Ven que tenemos esta diferencia de presión? En el punto B tengo más altura de presión que en el punto A, que es esta altura de presión. Y no puede ser más alta porque se me caería del recipiente, se me desbordaría mi tanque de agua. Voy a borrar. Bueno, tenemos entonces, en el punto C, aquí, ¿qué tengo por encima para poder calcular la presión total? Tengo el agua de altura H1 y luego tengo el suelo que tiene una altura Z.
Ahora vamos a ver cuáles son los pesos unitarios. Para el H1 se corresponde con el agua, por lo tanto va a ser H1 por gamma del agua. Luego tenemos este otro tramo de suelo que corresponde a Z multiplicado por el peso del suelo saturado. Peso unitario del suelo saturado, es decir, gamma saturado. Y allí tenemos la presión total del suelo. Vamos de nuevo. En este punto entonces voy a tener gamma del suelo saturado por Z más gamma del agua multiplicado por H1. Y esa es la presión total. Vamos ahora a lo que sería la presión de poros, la presión del agua en el punto C. La presión del agua en el punto C, si nos fijamos aquí en nuestro piezómetro, llega hasta acá. Y esa altura va a ser Z, de acá, Z, tenemos el H1, y luego tenemos esta otra parte, que es la diferencia entre este punto y este otro punto. ¿Cuánto va a ser esa diferencia? Bueno, es ahí donde necesitamos establecer la caída de presión a través del suelo. ¿Y el suelo por qué tiene caída de presión? Porque la partícula de agua que está aquí debajo, si esto fuera un tubo, todo se equilibraría. Serían vasos comunicantes. Pero como hay suelo, al agua le cuesta llegar a la partícula de agua, tiene que venir todo por acá. Voy a hacer un dibujito. Al agua le cuesta, tiene que venir a esquivar esa partícula, tiene que esquivar esta otra, va dando toda la vuelta, le va esquivando todas las partículas. Entonces fíjense que en todo ese recorrido, en toda esa tortuosidad que tiene el agua para llegar desde el punto B hasta el punto C, hay una pérdida de carga. Esa pérdida de carga en los caños, cuando ustedes estudiaron instalaciones o algo o hidráulico, alguna de esas materias, ustedes veían que el rozamiento entre el fluido y la pared del caño genera una pérdida de carga. Entonces, si yo acá tengo una presión de 10 y me voy 500 metros más lejos con la manguera, vamos a tener una fricción a lo largo de toda la manguera que allá no voy a tener una presión de 10, tendré una presión de 5. Bueno, lo mismo ocurre acá. Borro y vuelvo a mi puntero. Entonces, entre este punto más alto y este punto más bajo es la diferencia total. Este punto más alto está vinculado con toda la altura, la H2, la H1 y la H. Y este de acá está vinculado con la H. Y fíjense que si el punto está al medio, y sería directamente el promedio de la caída de presión, sería este menos este dividido 2. Pero nosotros no queremos hacer eso, nosotros lo queremos saber para cualquier altura Z. Entonces vamos a establecer la relación entre la altura H, que es la diferencia de presión entre este punto superior y el punto más alto, respecto al H2, ahí estamos estableciendo la proporción, y lo multiplicamos por la posición en Z. ¿Me siguen? No, le hice mucho lío. Vamos de nuevo. Voy a usar un color. Imaginen que el punto C estuviera exactamente al medio. Entonces yo tengo esas dos coordenadas. No puedo mezclar. Voy a usar el de Zoom, que me es más fácil. ¿Dónde estás? No. Supongamos entonces que tengo un sistema de referencia XY y entre estos puntos tengo una recta. Si este es 0 y este es el valor de H y esto estuviera exactamente a la mitad, este punto es el promedio entre los dos. La posición más alta menos la posición más baja dividido 2. Los promedios estos son fáciles de entender si uno lo mira en términos de calificaciones. Si uno se saca un 10 y después se saca un 8, el promedio entre las dos tiene la mitad de las dos cosas. Entonces, si el punto C estuviera en el centro, sería
la altura de presión total menos la altura de presión inferior dividido 2. Pero nosotros lo queremos hacer de forma general, para todo. Entonces, vamos a tener que esta altura que tenemos aquí va a ser la relación que tenemos entre el H, esta, respecto al H2, que es esta otra altura, y eso es lo que me quedó. Y después tenemos el Z. H, que es este. H2, que es este. Y Z, que es esta altura. Y ahí está la proporción. H dividido H2 multiplicado por Z. La presión del agua, entonces, ¿cuánto va a ser? La presión del agua en el punto C tendremos. ¿Qué tenemos por encima de ello? H1. ¿Y qué más? Z. ¿Y qué más? Este pedacito que nos quedó acá. H1, Z y este pedacito que tenemos acá. ¿Qué va a ser entonces? H1 más H2 más H sobre H2 multiplicado por Z. Y todo eso en términos de agua. Entonces ponemos gamma del agua. Una vez que tenemos la presión total y la presión del agua, restamos estas dos cosas y nos va a dar la presión efectiva. Presión efectiva. Vamos al que sigue. Ahora, ¿qué ocurre si la infiltración es de arriba hacia abajo? Es decir, tenemos más altura de presión arriba que aquí debajo. Entonces vamos a tener en el punto A, nuevamente, ya sabemos que es 0, pero nosotros lo vamos a hacer siempre para no equivocarnos. La presión total va a ser gamma del agua multiplicado por H1. La presión del agua va a ser H1 multiplicado por el peso del agua. Entonces la diferencia entre estas dos me va a decir que la presión efectiva en el punto A es igual a 0. Listo. Ahora vamos a tener nuevamente, para el punto B, que era el más fácil, para el punto B tenemos la altura de agua en el punto B, que está dado por esta presión. Vean aquí, la presión del agua entonces va a ser H1 más H2, llegué aquí, menos la H, llegué a ese lugar. Voy a buscar mi puntero. H1 más H2 es toda esta altura. Si a eso le resto H, me quedo lo que realmente tengo de agua. Por lo tanto, la presión de agua en el punto B, H1 más H2 menos H multiplicado por el peso unitario del agua. Ahora vamos a la presión total en este punto, que va a ser el gamma del agua multiplicado por H1 y el gamma saturado multiplicado por el H2. Así es simple. La diferencia entre estas dos nos va a dar la presión efectiva. Vamos ahora al punto C. Vamos a calcular igual que como lo hicimos antes. Para la presión total es todo lo que tengo por encima del punto C. Va a ser el agua por su altura, el gamma saturado multiplicado por Z. Ahora, si queremos calcular la presión del agua, tendremos, nuevamente, es equivalente a lo que hicimos antes. Y va a ser H1 más Z, y ahora menos esta pequeña altura, que es la misma relación que teníamos antes. H dividido H2 multiplicado por Z. Ahí está, por gamma del agua. La diferencia entre estas dos me da la presión efectiva. Profe, Sí, ¿cuál sería un ejemplo de la vida diaria del ejercicio anterior? ¿de este? Sí, de ese. ¿O del anterior? ¿O de este? No, no, el que vimos recién, el otro.
De ese. este. Bueno. Vamos a hacer una casa. Es el inodoro de la casa. Estos son los caños, que pasa por una cámara séptica y después va a un pozo negro. El pozo negro, el pozo negro o el pozo absorbente, con una terminología un poco más adecuada en nuestro ámbito, el pozo absorbente lo que pretende es absorber las aguas servidas de la vivienda y llevarla a estratos profundos en donde nosotros no nos afecte nuestra vida cotidiana, que no nos afecte de manera inmediata, por supuesto, después siempre termina afectando. Entonces, una vez que el agua servida sale de aquí, acá se genera un pelo de agua. Cuando está cayendo. Después eso se va infiltrando y va descendiendo. Entonces aquí tenemos inicialmente un pelo de agua y luego tenemos una disipación del agua, una disipación de la altura de presión a medida que te vas en profundidad. Y ese queda representado por este suelo que tenemos ahí. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra inquietud respecto a lo que estábamos viendo? Y un ejemplo, profe, del otro, de Bueno, abajo hacia arriba. de abajo hacia arriba. Ustedes hicieron un ejemplo. Podría ser un dique de material suelto, ¿podría ser eso? Sí, y ustedes hicieron uno que es una tabla estaca. ¿Saben que han visto una tabla estaca? No, no han visto una tabla estaca. Yo les voy a mostrar uno. Ustedes hicieron este ejercicio. Y el agua que venía por acá abajo. Acá el agua va de abajo hacia arriba. De este lado, el agua va de abajo hacia arriba. Y no de arriba hacia abajo. Les voy a mostrar una obra contable estacado. Acá era tabla estacado. Esas son las tablas estacas, miren. Se las utiliza para hacer obras en donde uno necesita excavar y tenemos agua. Entonces, si hay agua y necesitamos excavar o necesitamos mantener los taludes verticales, no podemos tener inclinación sobre las paredes del suelo, se clavan estas chapas. ¿La han visto en alguna otra materia esto? Sí, ¿cierto? En tecnología constructiva, en alguna cosa de eso. Garelo, Gino, ¿andás por ahí? Garelo, ¿viste esto en algún lugar? Sí, profe, en Ingeniería Civil 2, por ejemplo, nos mostraban mucho. De lujo, Gino, en esa. Entonces son estas chapas que se las va clavando, pum, 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 y se las va vinculando entre sí porque se van hermanando, se van ¿cómo es? Engarzando una con otra. ¿Eh? Entonces acá, de un lado tenemos el agua y del otro lado no tenemos agua. Ahora no tenemos agua porque está lleno de suelo, pero cuando se clavan, cuando se empiezan a realizar las obras, del lado de adentro también hay agua, se llena de agua. Y hay que sacarlo con bombas, hay que sacarlo con bombas de agua. Y uno dice bomba de agua. Uno asume que todo conoce una bomba de agua, pero tal vez no hay tanto conocimiento. Bomba centrífuga. Esa es una bomba de agua que sirve para el agua convencional. Bomba de lodos a pistones. Este es más parecido a la bomba. La bomba a pistones creo que también se las enseña en Ingeniería Civil 2 o en alguna de esas. Es algo más parecido a esto. Generalmente son 3 o 4 pistones que van impulsando el agua y tiene adentro unas clapetas que son las que van permitiendo. Hacen la admisión, cuando el pistón viene empuja y mientras tanto la otra está admitiendo. Miren, esas son bombas.
Bueno, listo. Esta que tenemos acá, entonces, corresponden a las fuerzas interpartículas estimadas para los diferentes tamaños de suelos. Vean entonces que son más altas mientras las partículas son más grandes. Es decir, si tenemos bochones grandes, el punto de contacto son pocos y resisten tienen que transmitir mucha más carga. Mientras que son suelos más finos, tenemos tantas partículas que la fuerza se distribuye por muchos más lugares. Eso es lo que pretende mostrar esta imagen. Vamos ahora a cómo calcular las presiones geostáticas. Recuerden que presión y tensión para nosotros es más o menos equivalente. Esto que está acá intenta mostrar que es el horizonte del suelo, la superficie del terreno. Y nosotros queremos establecer en profundidad cómo son las presiones verticales. Por lo tanto, del mismo modo que nosotros tenemos la presión del agua y que es peso unitario multiplicado por la altura, si el suelo se supone que es homogéneo, no hay oquedades, no hay huecos, no hay cavernas, se va a distribuir de la misma manera. Es decir, el peso unitario multiplicado por la altura. Presión vertical, gamma multiplicado por z, que es la altura, gamma por h. Entonces, si nosotros queremos conocer en un elemento las presiones que se están generando en vertical, podremos establecerlo de esta manera. La tensión vertical va a ser el peso unitario del suelo multiplicado por z. Si está en estado natural, tendrá una determinada humedad. Ustedes ya conocen cómo calcular el peso unitario del suelo, humedad natural. Si tuviera agua, estaría saturado. Y si tiene una combinación de las dos cosas, y tenemos que calcularlo componiendo cada uno de los tramos de presión. Entonces, la presión vertical, vean acá está expresado de un poquito más, una forma un poco más formal, sería, la función es gamma, la variable es z, es la profundidad, entonces gamma por el diferencial de z, y los límites de integración van a ser entre el 0, acá, y z, que es la profundidad a la cual se encuentra el elemento. Pero no olvidemos que una integral no es otra cosa más que una sumatoria. Es la sumatoria para el límite que tiende a 0, todas esas cosas. Entonces, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todos los gamma sub i por todos los delta z sub i. ¿Qué está intentando mostrar esta ecuación? Está intentando mostrarles que ustedes podrían tener en esto muchos estratos diferentes, todos con diferentes profundidades, diferentes profundidades. Entonces acá dice, si es la integración entre 0, entre el nivel de la superficie y el punto en el cual se encuentra el elemento, nosotros lo que podemos hacer es esta altura, que sería el zi, multiplicada por el gamma i. Luego lo haremos con el segundo tramo, más el tercer tramo, más el cuarto tramo, y ahí vamos a calcular cuál es la presión total vertical en este punto. Y si hay una presión vertical, también seguramente va a haber una presión horizontal para que se pueda mantener el equilibrio. Borro esto. Oh. Ahí tenemos cómo calculamos las presiones geostáticas, entonces. Ahora veamos, entonces, cómo vamos a hacer para poder establecer la presión horizontal. La vertical ya la calculamos. Ahora vamos a la horizontal. Y la horizontal siempre resulta ser una porción tiene un factor de proporcionalidad respecto de la vertical. La horizontal está vinculada con la vertical a través de un coeficiente que se llama K sub 0, que nosotros le representamos como K sub 0, que es el coeficiente de presión en reposo de las tierras, de los suelos. ¿Cómo vamos a utilizar, cómo lo vamos a determinar a ese K sub 0? A través de una expresión, creo que lo ponemos aquí, que está vinculada con el ángulo de fricción del suelo. Si nosotros, yo creo que en alguna oportunidad les mostré un conito de arena, les voy a mostrar una imagen simple.
Esto sería... ¿Ven? Esta es una pila de arena. Voy a hacer una impresión. Esto es como si ustedes hubieran tirado siempre arena en el mismo punto acá en la parte central. Tic, 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 tic. Entonces los granitos de arena van corriendo y terminan formando un determinado ángulo con la horizontal. Mira, hay una manito haciendo el conito de arena. ¿Qué tendremos entonces? A ver si puedo recortar. Tenganme paciencia que no me aparece la herramienta. Nosotros tenemos nuestro conito de arena. El ángulo phi va a ser entonces este ángulo que se forma acá. ¿Qué propone? A través de fórmulas empíricas, él propone que el coeficiente K sub 0 se puede obtener como 1 menos el seno de phi. Con eso, entonces, nosotros podemos determinar el valor de sigma horizontal. Ahora empezamos a introducir algunas nociones diferentes. Un suelo normalmente consolidado es un suelo que en su historia geológica nunca fue sometido a una presión mayor a la actual. Por eso está normalmente consolidado. Un suelo sobreconsolidado es aquel que en su historia geológica tuvo un montón de suelo arriba que por acciones de erosión, por acciones antrópicas, por cosas que hace el hombre, se le ha removido el suelo de arriba. Entonces el suelo en profundidad en su historia geológica estuvo sometido a presiones más altas que las que tenemos en la actualidad, y a ese se le llama suelo sobreconsolidado. El suelo sobreconsolidado, entonces, aquí se muestran las presiones horizontales. En un suelo normalmente consolidado, K sub 0 es menor que la unidad. En suelos sobreconsolidados, ese valor K sub 0 es mayor que la unidad, y por lo tanto, la presión horizontal es más alta que la presión vertical. Bueno, que tenemos aquí, fíjense cómo es la expresión, es 1 menos el seno de un ángulo. Entonces, si el ángulo fuera 0, ¿se acuerdan cuánto era el seno de 0? 0. Ah, qué buenísimo. ¿Y el seno de 90? 1. Perfecto. Eso nos quiere decir entonces que si nosotros pudiéramos tener nuestro conito de arena, me pasé. Si nosotros pudiéramos tener nuestro cono de arena de esta forma, como cuando lo hacemos con un vasito, que hay fuerzas que lo están atrayendo, cosa que no va a ocurrir para la fórmula de Jackie. Si esto entonces forma un ángulo de 90 grados, el seno de 90, ¿me dijeron que era? ¿Cuánto era? 1. Y 1 menos 1. 0. 0. Entonces la presión horizontal vale 0. 0. Entonces quiere decir que la pared se puede mantener vertical porque no tenemos ninguna fuerza que esté moviendo las partículas para afuera. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde tenemos dos estratos. Y voy a utilizar esta herramienta. Aquí tenemos el nivel de terreno natural. Aquí tenemos el nivel freático. El nivel freático es hasta donde asciende el agua. Acá, esto, nivel freático.
Este dibujito nos sirve bastante bien. El nivel freático, entonces, es hasta dónde llega el agua. ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cómo lo podemos ver? Hacemos un pozo y nos fijamos hasta dónde sube el agua. Hasta donde sube el agua es donde tenemos el nivel freático. Eso mismo ahora lo llevamos a nuestra abstracción. Entonces lo tendríamos, ahí ven, este que está por acá es nuestro nivel freático, que está representado con esa agüita. Nosotros queremos calcular la presión efectiva en el punto A. Por lo tanto, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Tenemos que sería el peso unitario del suelo que tenemos por aquí arriba por 10 y el peso unitario del suelo saturado multiplicado por 20. Eso nos va a dar la presión total. Y si luego hacemos la presión del agua, es decir, 20 multiplicado por el gamma del agua, listo, tenemos la presión efectiva. Pero resulta que no siempre nos va a resultar tan simple, porque siempre alguien le complica. Entonces, en lugar de darnos como dato el peso unitario del suelo, nos dan el peso unitario seco del suelo. Y porque vino algún geotécnico haciendo un estudio de suelos, se llevó la muestra, la secó en el laboratorio y dice el peso unitario del suelo seco es este. ¿Y por qué le van a dar ese dato? ¿Por qué no me dan la humedad natural? Y porque la humedad natural puede variar con la estacionalidad. Por lo tanto, algo que es invariante es el peso unitario seco. Después ustedes pueden, por otros mecanismos, medir la humedad. Y si conocen la humedad en el momento en el que ustedes van a ejecutar la obra, pueden conocer cuál es el valor del peso unitario del suelo en el momento en el que ustedes van a necesitarlo. Por eso es que se les da el peso unitario seco. Luego tenemos otras cuestiones acá, como la gravedad específica, para los suelos acá en nuestra región 265, y también tenemos una relación de vacío. Por lo tanto, acá seguramente vamos a necesitar utilizar las relaciones gravimétricas y volumétricas. Vemos entonces, el peso unitario del suelo va a ser el 1,30 por 1,123. Ahí está, ¿ven? 1,30 por 1,123. Va a dar 1,46. Luego tenemos la humedad. La humedad que va a ser la relación de vacíos dividida la gravedad específica. Relación de vacíos divide la gravedad específica. Y cuando multiplicamos por 100, ahí nos da el 39,2%. Esa es la humedad de saturación del suelo. Es decir, nos muestra cuál es la cantidad de vacíos que pueden estar llenos de agua. Y esa cantidad de vacíos que pueden estar llenos de agua, nos da el 39,2%. Entonces ahora podemos calcular el peso unitario saturado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y con el peso unitario del suelo seco por 1,392. Ustedes hacen 1 más 0,392. 1 más 39,2 dividido 100 es 0,39. 2. 1,39. Entonces, el peso unitario saturado, vean qué es. El peso unitario del suelo seco multiplicado por 1 más la humedad que tenga. 1,392. Por. Y allí tenemos el peso unitario saturado. Entonces ahora vamos a calcular la presión total, en donde dijimos que era lo que tenemos por aquí encima, 10 por el peso unitario del suelo en humedad natural, 1,46, más la altura, 20, por el peso unitario del suelo saturado, 20 por el que ya calculamos, 1,81. Sumamos el producto de estas dos cosas y nos va a dar 50,8 toneladas por metro cúbico. Ahora vamos a calcular la presión del agua. La presión del agua es gamma del agua multiplicada por la altura, es decir, 20 por 1 tonelada por metro cúbico. Entonces 20 toneladas por metro cuadrado. Este está mal. No es tonelada por metro cúbico, ¿eh?
¿Ven ahí? Una unidad de presión no se puede expresar en metros cúbicos, tiene que ser metros cuadrados. Ah, el otro día me dijeron que era al 164. No, 165. 162. ¿Alguno se acuerda del código de ASCII para poder poner el cuadrado? Alt 253. Qué genio. Al 253. Sí. ¿Qué pasó? Bien, entonces ahí tendremos la presión total, que le vamos a restar la presión del agua y nos va a dar la presión efectiva. Y esta que tenemos aquí es nuestra presión efectiva. Ahora vamos a analizar, y listo, con eso terminamos cómo son las presiones geostáticas, vimos cómo obtener una tensión horizontal, vimos cómo calcular las presiones con infiltración ascendente y descendente, y también interpretamos cómo era el criterio o la noción de tensiones efectivas. Voy a borrar ahora todo esto que noté. Ahora lo que vamos a hacer es intentar determinar el incremento de presiones, a partir de una carga que se aplica sobre la superficie. Nosotros tenemos la presión geostática, que es la presión que está naturalmente en el suelo. Ahora, cuando nosotros le ponemos algo arriba, cuando le ponemos un edificio, cuando le ponemos una casa, cuando excavamos para poner un caño, cuando molestamos la superficie del suelo, se inducen en profundidad tensiones. Si esa tensión supera la capacidad del suelo, el suelo se rompe. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es una relación entre la carga que voy a aplicar, la resistencia que tiene el suelo, y entre esos dos balancear para que mi estructura no se rompa, no se hunda. Entonces, la primera que vamos a analizar es una carga puntual y cómo se transmiten las presiones a través del suelo en un elemento, ven aquí, que tenemos considerado de forma radial. Estas ecuaciones que aparecen aquí, si tienen que resolver problemas en donde es a libro cerrado o sin material de consulta, a la ecuación nosotros se las damos. Si tienen que hacer la prueba a libro abierto, a la ecuación no se la damos para que ustedes la puedan buscar. Entonces aquí, ¿qué vamos a encontrar? La teoría se basa primero en que tiene que ser un medio homogéneo, isótropo y elástico. Y que tenemos validez de la ley de Hooke, es decir, que a toda tensión le corresponde una deformación a través de un coeficiente de proporcionalidad que es el módulo de elasticidad. Entonces, si se cumplen esas condiciones, en una masa de suelo semi-infinita, lo que hace Busin es estudiar cómo se transmiten las presiones en profundidad y obtiene esta expresión que tenemos aquí. En donde delta sigma vertical va a ser igual a la carga sobre la superficie Q multiplicada por 3z, que es la profundidad, elevado al cubo, dividido 2 por pi, por el radio al cuadrado, menos z al cuadrado, menos la profundidad, y todo esto elevado a los 5 medios. Y esa va a ser la delta sigma vertical. Luego tendremos tensiones radiales y tensiones que podrían ser en la dirección perpendicular o tangente al círculo que tenemos presentado allí abajo. Esa es una. Luego tenemos la carga lineal de longitud infinita. Esta que tenemos acá es una carga puntual. Imaginemos que tenemos la punta de un pilote, eso vamos a suponer. Voy a hacer un dibujo.
este es el pilote, este es el nivel de superficie, y nosotros a partir de este punto, que es la punta del pilote, queremos conocer cómo se incrementan las presiones por debajo. Bueno, podríamos utilizar esta cosa. O también podríamos decir que es una zapata que tiene un tamaño pequeño en relación a la superficie sobre la cual se está colocando. En el caso de la carga de longitud infinita, vamos a tener lo siguiente. Se propone un sistema tridimensional de coordenadas y X y Z. Se asume que Q permanece constante a lo largo de toda la longitud y por lo tanto Z, que será la profundidad, nos va a permitir establecer delta sigma vertical. ¿Ven? Y ahora el sistema ya no es circunferencial, ya no está dado a través de un sistema de coordenadas cilíndricas, sino que está dado a través de un sistema de coordenadas rectangulares, como se puede ver aquí. Tenemos entonces la carga vertical y estas dos que son las tensiones horizontales. Si nosotros consideráramos solamente un plano, solo tendríamos una de las tensiones horizontales, pero como el problema es tridimensional, podemos tener dos tensiones horizontales. Aquí se muestra que sigma z vertical es lo mismo que la sigma a la profundidad z. Delta sigma en z. Incremento de presión vertical obtenida a partir de la carga lineal de superficie. Vamos a la siguiente. Acá creo que tenemos varias. Está. En este caso es una presión uniforme en base infinita. En el anterior habíamos supuesto que una zapata corrida puede ser representada a través de una carga uniformemente distribuida. Bien, puede decir, bueno, vamos a darle un poco más de precisión a nuestro problema. Entonces, en este caso, es como si se estuviera haciendo una zapatita así, que es muy larga para atrás. Así. Y que acá viene la mampostería. En este caso, miren, para el punto P, que es donde se quiere establecer, la presión, va a depender de cuán alejado esté del centro o de los bordes. Por lo tanto, a una profundidad Z y a una distancia X, vamos a necesitar establecer cuál es la magnitud del incremento de presión. Y la ecuación que permite resolver ese problema es todo esto, con todo este formulario que hay acá. Como es muy difícil calcular todo esto, ya gente antes que nosotros se tomó el problema de resolver esta situación. Lo que no recuerdo es si esta tabla 3.4, me parece que es del libro, de la versión anterior, no sé si es del libro nuevo, después ustedes verifiquen. Entonces, ¿qué pretende hacer esta tabla? Pretende adimensionalizar el problema. Cuando nosotros adimensionalizamos, lo que estamos logrando es reducir el problema fuera del contexto de las dimensiones. Por lo tanto, miren, aquí aparecen una serie de factores de influencia. Entonces, el incremento de presión vertical, que puede ser tonelada por metro cuadrado, si lo divido por Q, que también es tonelada, que es la presión sobre la cual nosotros estamos aplicando, vamos a tener un número que no tiene dimensión, porque va a ser tonelada por metro cuadrado dividido tonelada por metro cuadrado, se simplifican y nos queda solamente un número. Entonces tendremos un factor de influencia vertical, un factor de influencia horizontal y otro factor de influencia en la dirección perpendicular del anterior. Podés hacer un poco de ruido. Total, ya deben estar acostumbrados a que siempre pasa algo en las clases. Bueno,
Agarré algún ruido que va a ser inevitable. Bueno, volviendo acá entonces, lo que hemos logrado con estos tres coeficientes, se llaman coeficientes de influencia o factores de influencia, es adimensionalizar el problema. Y con estos entonces aparecen en su adimensionalización en estos coeficientes que están aquí. Y miren qué simple que resulta ser el cálculo. Basta. Si nosotros multiplicamos, si obtenemos la relación que existe para I sub z entre la posición z y la posición del punto P, por acá no alcanzo a leer nada. Acá miren, sigma. Este tenía como un suma acá, vi recién. No. Ahí está, qué buenísimo. Sigma z dividido Q nos da el valor de I sub z. Sigma z dividido Q nos da el valor de I sub z, que es el factor de influencia. Entonces, si yo quiero conocer cuánto vale delta sigma z, lo que tengo que hacer es Q por I sub z. Q, que es la presión que yo ya conozco porque está todo el problema, multiplicado por el I sub z me va a dar el delta sigma z, es decir, el incremento de presión horizontal. ¿Y cómo lo voy a sacar? Y a través de la relación X sobre B. ¿Qué es X? La posición del punto respecto a la vertical. Si es 0, vean, X dividido B, si es 0, quiere decir que estamos justo al medio. Y ese número puede cambiar a medida que nos alejamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Tengan en cuenta que esto siempre se toma en valor absoluto. Y la extrapolación entre 0 y 0,5 para esta relación se hace de manera lineal. No se ponen los puntos intermedios, sino que o 0 o 0,5. Si vos tenés 0,3, tenés que hacer la mitad de los dos. Un método muy simple, y que es el más recordado por todos, es el que se conoce como método 2 en 1. El método 2 en 1 asume que el área sobre el cual se va a transmitir la carga crece de manera trapezial, como se muestra en esta imagen. Entonces, a medida que nosotros incrementamos la profundidad, vamos a tener un área abajo más grande sobre la cual se va a transmitir la carga que hemos aplicado sobre superficie. Y si el área es más grande en profundidad, entonces el incremento de presión va a ser más chico que en el punto superior. Miren entonces. Si nosotros tenemos la carga Q aplicada a través de una zapata, el Q grande es la carga, 10 toneladas, dividido 1 metro por 1 metro me da la carga Q, que serían 10 toneladas por metro cuadrado. Entonces, en este punto, en esta línea acá arriba, y en este punto central, acá, nuestro incremento de presión va a ser exactamente igual a la carga que nosotros estamos aplicando dividido el área. Pero si ahora yo me voy más abajo, y vengo a esta posición, ahora vean que el área sobre la cual va a descargar, estoy tratando de hacer un dibujito en 3D, sería esa área, ¿ven? Que es más grande que la que teníamos antes. La que teníamos antes era algo así. ¿Ven? Es como si fuera una especie de pirámide trunca. Es como si estuviera tratando de hacer un dibujito en 3D. Entonces el área, a medida que yo voy profundizando, es cada vez más grande. Por lo tanto, la presión tiene que ser más chica. ¿Cómo va a resultar? ¿Por qué se llama método 2 en 1? Porque si nosotros bajamos una cantidad z, lo que se asume es que este segmento es z sobre 2. Y z sobre 2 para el otro lado. Entonces, el área que nosotros vamos a calcular para calcular la tensión en este lugar va a ser B más z sobre 2 más z sobre 2, y todo eso elevado al cuadrado. Y eso nos va a dar el incremento de presión en este lugar. ¿Cuál es la presión que está actuando a la profundidad z?
Ah, bueno, lo que les decía recién, hablado, ahora está escrito acá con una fórmula. Como todavía tenemos un rato, yo creo que esto es hasta las 8:20, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Alguien que me confirme? ¿Era hasta Sí, las 8 creo y que sí, 20? profe. ¿Hasta qué hora es? Creo que sí. Bueno, después me tengo que fijar los horarios porque nunca me acuerdo. Pero vamos a hacer un alto, así me puedo tomar un mate y 5 minutos y vuelvo. Porque nos falta un rato todavía. Nos falta todo esto. Nos tomamos 5 minutitos y volvemos. ¿Dale? Bueno, Dale, profe. Gracias.
Bueno, vamos de nuevo entonces. Continuemos. Les voy a presentar nuevamente mi pantalla. Antes de que siga, una consulta. ¿Puede ser que todo esto que usted está dando no esté 100% completo en el DAS? Ay, no sé, no me acuerdo. ¿Vos lo tenés Porque por yo, ahí? sí, yo estoy siguiendo la clase desde el libro y muchas cosas de las que usted dio no están. Entonces, no sé si hay otro libro como para completar este tema o sacamos lo que usted diga de la clase. Porque, por ejemplo, los esfuerzos horizontales que usted explicó no están. El tema de recién tampoco. ¿El método 2 en 1 no está? No, el método 2 en 1 no. El que explicó también de el área rectangular infinita, recién, los esfuerzos, tampoco estaba. No me acuerdo. No, bueno, pero era para saber, si no, completaremos con lo que usted va dando en las clases que subió el otro día. Pero son dos formas, tampoco que sea tanto. Pero bueno, les muestro a ver cuál es, de dónde puede haber salido eso. Imágenes. No puede ser este. Bueno, si lo llegan a conseguir digital, me lo paso. Se llama Mecánica de Suelos, Juárez Vadillo. Después hay otro que es L.Berry. Este que está acá, sí. Este. También se lo consigue, me lo pasa. En digital, yo lo tengo en papel. Yo Y tengo el otro, digital uno de Vallejo, ¿puede ser? sí, está buenísimo también ese. Lambe y Whitman. Este sí es re fácil de conseguir. Mecánica de suelo, Lambe y Whitman. Esos tres, con el DAS. Este es el DAS. Bueno, entonces ahora vamos al siguiente. Todo esto que nosotros hemos visto es para un incremento de presiones producto de una superficie que es bastante regular, es decir, una carga lineal, una carga puntual, una superficie cilíndrica, una base cuadrada. Ahora, cuando nosotros tenemos una geometría extraña, una geometría que no es tan regular, necesitamos de algún mecanismo para poder calcular el incremento de presiones. Eso entonces es un método, que es el método de Newmark, que se deriva a través de esta formulación. Aquí nosotros tenemos, vamos a comenzar desde antes. Voy a empezar del revés. Este es el perfil o la planta de lo que sería una estructura, un edificio. Ese edificio tiene una geometría que no es regular. No es un rectángulo, no es un cuadrado, no es un redondo, no es una superficie una longitud infinita, no es nada de todas esas cosas que hemos estado viendo. Entonces, necesitamos de alguna manera poder establecer cuál es el incremento de presión en una determinada posición para esta superficie. Entonces voy a tratar ahora de hacerles un dibujito de lo que sería esa. Esto sería una cosa así. Viene por acá. Estoy tratando de hacerle en 3 dimensiones cómo sería esa cajita que está allá atrás. Bueno, sería una cosa más o menos así, ¿ves? Entonces, ese volumen o esas cargas que se van a estar aplicando sobre el área pueden incidir sobre alguna estructura que esté próxima. Generalmente, cuando uno hace estos análisis son para estructuras que están enterradas. Entonces puede ser
para establecer las presiones inducidas a través de un túnel. ¿Cómo se llama por donde van los tranvías? Tranvías, digo. Los subte. Bueno, sí, eso. Encontré un dibujito más divertido. Excavación. Galería. Galería de excavación. Ven, miren, cuando uno hace una galería para la excavación, esto está en profundidad. Entonces, si nosotros tenemos edificaciones próximas y las tensiones inducidas son muy altas a partir de esas estructuras, lo que termina definiendo es cómo calcular el arco que tiene en la parte de arriba de la galería. Entonces, esta estructura, que yo les estoy marcando aquí, que forma ese arco, va a estar determinado por las presiones que estén actuando sobre él. Si arriba de esa galería no hay nada, es solamente suelo, bueno, la presión es muy fácil, gamma por H, que es lo que ya estuvimos viendo. Ahora, si tenemos edificaciones a los costados, es gamma por H más la presión inducida por los edificios lindantes. Y de esa manera uno puede calcular cuál es la armadura que tiene que llevar este arco de la galería. A ver si encuentro algún dibujito, algún esquemita. Galería de excavación. Ah, tengo espacio. Bueno, no hay ninguno que encuentre así rápido, pero básicamente sería algo como esto, miren. El que más se ve bonito es este. En acá está la galería que se está excavando para poder hacer ese túnel, y arriba tenemos cargas de diferentes tipos. Esas cargas inducen presiones sobre la galería, y de esa manera uno tiene que conocerla de cuánto vale. Imaginemos entonces que en lugar de ser una galería para que pase un subterráneo, es simplemente un caño. Entonces, si nosotros tenemos un caño y le ponemos arriba un edificio, las presiones se pueden transferir a la pared del caño y de esa manera se puede abollar o se puede romper si fuera de hormigón. Esas roturas de caño son muy frecuentes para las instalaciones de cloacas o cuando hay provisión de agua potable, que son los caños de hormigón. Muestro caños de hormigón, que son los más rígidos. Después, para resolver ese problema, aparecieron los caños de PRFB. Caños de hormigón. Son estos, ¿ves? Los caños de hormigón van embonados uno con otro y van generando la cañería. Y los caños de PRFB, como son más flexibles, admiten que uno puede poner cosas sobre superficie y se deforman. PRFB. Son. Estos son. Eso lo deben haber visto en tecnología de la construcción también. ¿Vale? Bueno, entonces como nosotros necesitamos calcular la presión a una determinada distancia de esta geometría, necesitamos algún procedimiento para poder resolver el problema. Quien logra hacer ese procedimiento, quien logra establecer un procedimiento, es a través de esta superficie circular. Vean entonces que acá tenemos como si fuera una carga circular que está intentando determinar el incremento de presiones sobre el eje vertical. Bueno, miren esta figura ahora. Es
un círculo, muchos círculos concéntricos, es decir, puede ser sumatoria de muchas cargas sobre el círculo que se va ampliando. Y nos vamos a basar en ese procedimiento para poder después utilizar la carta. Acá vuelve a ser más o menos similar a lo que habíamos visto anteriormente. Es el incremento de presión vertical viene dado por la carga que se aplica, la distancia radial, y podemos calcularla con esta expresión que tenemos aquí debajo. El factor de influencia, entonces, nosotros lo podemos establecer para una superficie circular a través de la profundidad y la distancia desde el eje de simetría respecto al punto, a través de estas relaciones. Miren, acá tenemos Z sobre R, es decir, la profundidad vinculada con el radio. Entonces, de esta manera, este es un adimensional, es un número que no tiene dimensión. Por otro lado, Z sobre R. Aquí tenemos el factor de influencia, es decir, el número por el cual tenemos que multiplicar a la carga aplicada en la superficie para que nos dé la tensión vertical aplicada. Y luego una serie de coeficientes aquí, que también son factores adimensionales, en donde se relaciona X, es decir, la distancia desde el eje, respecto al radio. Entonces, si X es igual a 0, la línea que corresponde a 0 es esta que está marcadita acá con un color magenta. Esta entonces es la variación del coeficiente o del factor de influencia respecto a la profundidad adimensionalizada respecto al radio. En nuestro problema, ¿qué vamos a tener? Una superficie circular. ¿En dónde podemos tener superficie circular que aplique una carga de ese tipo? Miren. Tanque de combustible. Cilíndrico. ¿Ese ven? Esa es una carga circular aplicada sobre la superficie. Son los tanques donde se guardan los combustibles. Este también podría ser. Estos grandotes. Entonces, si nosotros queremos calcular cuál es el incremento de presión en profundidad, lo que necesitamos hacer es utilizar este ábaco. Vamos a relacionar entonces X, la distancia del punto, dividido en la profundidad. Por otro lado sacaremos la profundidad Z respecto al radio, y con esos dos coeficientes entraremos, por ejemplo, si fuera acá, 4, 3,8, y después tenemos que encontrar 0, es decir, sobre el mismo eje, venimos por acá y sacamos que el factor de influencia es el 10%. Entonces hacemos Q por 10 dividido 100, y eso nos va a dar el incremento de la tensión vertical a la profundidad Z que hemos obtenido a partir de Z sobre R. Ese factor, esta curva que tenemos acá, vean que es la misma que la que estamos graficando en este lugar. Aquí tenemos la superficie circular, en el eje horizontal tenemos el incremento de presión vertical, el incremento de presión vertical, luego tenemos sobre el eje vertical el Z, que sería la profundidad, y en definitiva lo que estamos graficando sería algo así. Yo lo voy a poner en un eje diferente, para que se pueda entender más simple. Tenemos un eje vertical y un eje horizontal. Estoy tratando de dibujar en los ejes que normalmente todo el mundo dibujaría. Entonces, esta es la variable independiente, que es la Z, y la variable dependiente sería delta sigma, que es el incremento de presión. Bueno, ahora lo que hacemos es, este que está vertical lo ponemos acá horizontal. Y este que estaba hacia la derecha lo ponemos hacia abajo. Es como si el sistema lo rotáramos 90 grados, y ahora vamos a graficar cómo es la variación
del incremento de presiones en profundidad. Voy a borrar. Entonces vean, justo debajo de la zapata circular, o de la superficie circular sobre la que se aplica la carga, el factor de influencia tiene que dar una magnitud tal que sea el mismo valor de la carga aplicada. Entonces, delta sigma, justo debajo de donde se está aplicando la carga, tiene que ser la magnitud Q, que es la carga que se está aplicando. A medida que avanzamos en profundidad, hay una disipación de las presiones en profundidad. No es lo mismo que esté apoyado directamente, y a medida que vamos profundizando, se va disminuyendo el incremento de presiones, hasta que en algún momento se hace despreciable. Entonces, ¿cómo va a variar? Cuando estamos aquí, será del 100%, y a medida que vamos bajando, ese porcentaje va disminuyendo. Ahora me voy a volver una diapositiva hacia atrás. ¿Ven? Esa curva es la que estaba mostrando yo recién. Entonces, ¿cuánto vale cuando Z respecto a R es igual a 0? Es decir, que estamos sobre la superficie del terreno, justo en contacto con la transmisión de la carga, y el factor de influencia es del 100%. Es decir, todo lo que se aplica se está transfiriendo al suelo. A medida que vamos en profundidad, eso va disminuyendo. Y va a disminuir tanto, fíjense que esta es una escala logarítmica. Acá tenemos 100, acá hay 10, 1 y 0,1. El 0 no vamos a llegar porque no podemos llegar con la función logarítmica del 0. Entonces tendremos, cuando estamos más o menos en una relación Z sobre R de 4, estamos al 10%. Y si estamos en una relación de 10, estamos en el 1%. Eso mismo es lo que se ha representado en este dibujo que se presenta a continuación. Entonces, cuando estamos a 4 veces R, fíjense que el factor de influencia es de 0,1 de Q. Y esta es la forma en la que se disipan las presiones en profundidad. Si nosotros queremos garantizar que no tengamos prácticamente influencia de la carga que ponemos en superficie, nuestra estructura debe pasar por aquí debajo. Entonces imaginemos que yo quisiera construir ahora ese túnel que estábamos hablando, la galería, y yo la galería la coloco acá, y gran parte de esta carga sobre la superficie va a venir a parar sobre nuestra estructura. Este sería como el workshop de además. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Y tratar de ponerlo más profundo, porque el incremento de presiones no es tanto. Ah, pero alguien puede decir, bueno, pero si yo me voy muy profundo, el gamma por H también aumenta de forma lineal. Entonces no voy a tener presiones producto del incremento, pero sí voy a tener presiones debidas al gamma por H. Bueno, entonces hay que buscar un punto medio, algo que esté no muy alto en presiones geostáticas y no tan alto como presiones debidas a la carga sobre superficie. Se los hago de nuevo para que vean la construcción. ¿Vieron? Bueno, eso es cómo se distribuye ahora las presiones verticales en relación a las distancias sobre el eje de
no sé, sobre el eje horizontal, iba a decirle que de la X, pero acá no tenemos X. Entonces, la que vimos recién como delta sigma en horizontal, ahora lo que hacemos es rotarla a 90 grados nuevamente. Y vamos a tener cómo se incrementan las presiones desde el centro hacia afuera. Entonces, mientras más yo me alejo del centro, más disipaciones de presiones tenemos. Esta, que marqué aquí inicialmente en color magenta, corresponde a la distribución de presiones en profundidad. Esta que estamos marcando aquí en color verde corresponde a la distribución de presiones en horizontal. Es decir, si yo estoy en el centro, voy a tener la máxima carga. Si me alejo del centro, esa carga va a ir distribuyendo. Cuando me refiero a carga es al incremento de presiones debido a la carga. Cuando me voy alejando del centro, esto va disminuyendo y adopta la forma, por la teoría que nosotros hemos adoptado, la forma de una campana de Gauss. Entonces, las máximas incrementos de presiones se van a dar al centro y a medida que nos alejamos, esto va disminuyendo. Si nosotros ahora graficáramos esta misma curva de distribución para las diferentes líneas, acá esto va a ser más alto, ¿ven? Va a ser más puntual. Y si ahora voy a la 3R, este debería ser más bajo que el anterior. Y este debería ser más bajo todavía que el de 3R. Entonces, si ahora nosotros marcamos los puntos de igual tensión, generamos lo que se conoce como el bulbo de presiones, que es lo que identifica la masa de suelo involucrada en el problema. Entonces, si yo quiero evitar los problemas de incremento de presión, mis estructuras o mis construcciones deben estar en todo este espacio, no dentro del bulbo de presión. Acá sí, adentro del bulbo de presiones, que es de la masa de suelo involucrado, no conviene. No obstante, algunas veces eso no se puede elegir. Bueno, aquí tienen diferentes bulbos de presión y diferentes niveles de masa de suelo involucrado para diferentes factores de influencia. Entonces vean que mientras más nos alejamos de la aplicación de la carga, y la influencia es cada vez más bajita. Entonces, si bien hay un mayor volumen de suelo involucrado en el problema, las tensiones aquí lejos son tan bajitas que son insignificantes respecto a lo que ocurre aquí en superficie. Una gráfica similar utilizada para ahora una zapata rectangular, en donde tenemos definido las longitudes, el B y la magnitud de la carga. Nuevamente tenemos que aquí se calcula sobre la esquina de nuestra superficie. Es decir, este gráfico está construido para calcular la tensión, el incremento de tensión, sobre una de las esquinas del elemento. Y esto no es arbitrario, sino que nos permite calcular a través de muchas geometrías superpuestas, la sumatoria de las tensiones inducidas nos permite calcular la presión en un solo punto. Entonces acá vean que aparecen dos coeficientes, M y N, que son coeficientes de adimensionalización, que tienen en cuenta M. D sería el ancho de la zapata dividido la profundidad. Por su parte, N tiene en cuenta la longitud respecto a la profundidad. Sobre nuestra gráfica tenemos nuevamente factor de influencia sobre el eje vertical, sobre el eje horizontal el valor de N, L sobre Z, y todas estas curvas que aparecen aquí son los valores para los coeficientes M. Entonces aquí hay un ejemplo para M igual a 0,2 y para M igual a infinito. ¿Cuándo M va a ser infinito? Y cuando B sea infinito, va a ser muy grande.
Si B es muy grande, ven que estamos haciendo una cosa extremadamente ancha. Y es el límite superior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la cuenta de L dividido Z, nos va a dar N. B dividido Z nos va a dar M. Con esos dos valores ingresamos al gráfico y sacamos cuál es el valor del factor de influencia. Ese factor de influencia lo multiplicamos por la carga aplicada y eso nos va a dar el incremento de presión vertical en profundidad. Vamos al siguiente. Bueno, esto es lo que les decía recién, ¿ven? Si nosotros tenemos que calcular ahora el incremento de presión para una geometría de este tipo en el punto P, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es calcular el incremento de presión para esta figura, luego para esta otra, para la tercera y finalmente para la cuarta. Y el incremento total en el punto P va a ser la sumatoria de los incrementos parciales de cada uno de estos rectángulos. Por su parte, como es algo que puede ser aditivo, también podemos hacerlo restando superficie. Imaginen que ahora el punto, en lugar de estar allí dentro, lo tenemos fuera de la estructura que vamos a construir. De ese modo podemos calcular un rectángulo grande y calculamos la presión allí. Calculamos otro rectángulo grande y la calculamos ahí. ¿Ven? Miren, incremento de presión PDAC. PDAC. Hemos calculado el incremento de presión por todo ese rectángulo. Y si nosotros le queremos quitar esta parte, le tenemos que restar el PEBC, que sería este. Por su parte, para lo que tenemos aquí debajo, tenemos que calcular el incremento de presión de este rectángulo, al cual le vamos a restar este rectángulo más pequeñito. Y de esa manera habremos obtenido el incremento de presión vertical en el punto P. Fuera de la estructura o dentro de la estructura. Entonces ahora volvemos a la vamos a retomar con la carta de influencia o el abaco de Newmark, que estaba basado en el cilindro. Es un principio similar al que estuvimos viendo ahora con el de los rectángulos. Nada más que ahora lo podemos hacer graficando nuestra figura sobre una carta. Miren. Bueno, voy en uno más atrás. Aquí teníamos que para nuestro sector circular teníamos una profundidad Z en el eje y teníamos un incremento de presión vertical que lo podemos obtener a través de esta expresión. Todo eso adimensionalizado y tabulado está representado en este esquemita de gráfica, en donde tenemos delta sigma, el incremento de presión respecto a Q, es un número adimensional. Entonces por eso tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Luego tenemos R, que es el radio, respecto a la profundidad. Entonces como es longitud respecto a longitud, nos queda nuevamente un coeficiente adimensional. Con estos dos, entonces, podemos construir nuestro gráfico de carta de influencia. Entonces, acá hay un ejemplo. Delta sigma dividido Q igual a 0,1. Entonces calculamos cuánto vale R sobre Z. ¿Y con qué lo vamos a calcular? Y con la expresión de elasticidad, con esto. Calculamos R sobre Z. Entonces, si Z es igual a 10 metros, R igual a 2,69. Entonces ahora, si esta es una escala de longitud que corresponde a los 10 metros, lo consideraremos para este círculo de radio R. Ahora, incrementamos la relación delta sigma sobre Q a 0,2. Entonces ahora, R sobre Z es 0,40. Si Z es igual a 10, entonces R ahora es de 4. Ahora tenemos un círculo de radio mayor. Si ahora continuamos, si pudiéramos seguir haciendo ese cálculo, podríamos obtener muchos círculos concéntricos. Pero lo que se muestra acá es que el factor de influencia en estos
es de 0,1 por Q, en la área que está pintada. Entonces, si este es 0,1, un cuarto va a ser 0,025 de Q. Si ahora hacemos ese mismo análisis, muchas veces tenemos lo que se llama carta de influencia. Estos círculos concéntricos están graficados para una escala de longitud, AB, que nosotros vamos a decir cuánto vale esa escala. Acá en el gráfico que ustedes van a trabajar, es simplemente, está el segmento, y ese segmento puede valer 10 metros, 50 metros, 100 metros, lo que ustedes quieran. Y sí sabemos que el dibujo sobre el cual trabajan está hecho para que un cuartito de estos, un elementito de estos, represente 0,02 veces de Q. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar nuestro elemento, nuestro edificio, nuestra estructura, que ahora es como un elemento plano, y lo vamos a dibujar sobre la carta de influencia en una escala de longitud. Entonces vean, si la escala AB es de 3 centímetros, si esto usted en el papel, cuando lo imprimen en una hoja, les queda de 3 centímetros, y dicen que es de 10 metros, entonces 60 metros va a ser dibujado en 18 centímetros. Voy de nuevo. Ustedes van a tener ¿sí? Tienen que imprimirlo ustedes a esto para poder trabajarlo. De Newman. Ahí tienen una carta de influencia. Ahí está la carta de influencia. Él está tratando de calcular entonces el incremento de presión de este elemento rectangular en el centro. Porque siempre el abaco da en el centro. Entonces miren, desde acá hasta acá es la escala de longitud. ¿Cuánto vale la escala de longitud? Y lo que ustedes quieran. Si tiene una estructura de 50 metros y la escala de longitud esa podría ser, no sé, 25. Entonces ese segmento representa 25 metros. Y acá les dice que el valor de la influencia es de 0,005. Es decir, que la superficie que esté cubierta por el elemento que nosotros estamos poniendo sobre la carta de influencia corresponderá a 0,5, 0,05, 0,005, 0,005 y así sucesivamente. Tenemos que contar todos los elementos que están involucrados en la geometría que nosotros le pusimos arriba de la carta. Y ahí hay uno que lo está haciendo. Después miren un videito y va a ser capaz que más fácil. Y si no, miren en el video de YouTube, creo que nosotros también lo hemos explicado. Tenemos entonces, la escala B decimos, impresa en el plano es de 3 centímetros, así. Entonces, nosotros decimos en este problema que los 3 centímetros equivalen a los 10 metros. Si tengo 60 metros, yo tengo que dibujar este lado que está acá de 18 centímetros. Entonces, fíjense que esa carta de influencia está hecha tal vez en una hoja de tamaño A3, para poder calcular bien los elementos que están adentro. Como está representado acá el gráfico de influencia, cada espacio de estos vale 0,02 veces de Q. Como está ubicada la figura, el punto sobre el cual nosotros estamos calculando el incremento de presiones está fuera de la geometría. ¿Ven? El punto está allí fuera. Ese punto debe coincidir con el centro de la carta. Si ahora nosotros queremos calcular en otro punto, lo que tenemos que hacer, si quiero calcular el incremento de presiones en este punto, tengo que mover mi dibujo, desplazarlo hasta ese lugar. Lo que hacíamos nosotros cuando éramos más jóvenes era tener la carta de influencia en papel, en ese que es transparente, tipo filmina, es como una lámina de celuloide, es un celuloide transparente, dibujábamos la geometría y la recortábamos. Entonces esa geometría la desplazábamos donde nosotros queríamos y con eso podemos calcular el incremento de presiones en cualquier punto. Ahí les muestro una carta de influencia. Aquí aparece la escala de longitud
y por aquí aparece, acá, arriba, aparece que cada uno de estos cuadraditos es 0,001. Todo eso pega en una mirada. Bueno, no, sí, les cuento. El sistema bicapa es cuando tenemos dos capas en donde la transferencia de nuestras cargas verticales en profundidad dependen de la rigidez de los estratos. Entonces, un estrato que es más rígido y tiene uno más blando abajo, cuando yo le pongo una acción arriba, va a tener una gran disipación de energía y después va a llegar poquito de esfuerzo a la parte inferior. Entonces, lo que representa esta gráfica es precisamente eso. Aquí tenemos la capa 1, que tiene el módulo de elasticidad 1 y el coeficiente de Poisson 1. La capa 2, E sub 2, mu sub 2. Entonces vean que nuestras figuras aquí están representando módulo de elasticidad del estrato 1 respecto al módulo de elasticidad del estrato 2. Si es igual a 1, quiere decir que el módulo de arriba es igual al módulo de abajo y por lo tanto es el mismo estrato de suelo. Bueno, entonces si así fuera, esta curva que está acá, que es la que va por fuera, es la que yo ya les había mostrado con anterioridad. Que sería esta. ¿Qué sería esa? Un poquito más, esta, ¿ven? Esa curva que está allí, color magenta, sería sería esta curva. Voy otra vez. Voy a ir despacio acá si no me paso. ¿Qué me amo? Aguantame un toque, ya terminamos. Ya casi, ya casi. Esta de aquí entonces sería la que yo les estaba comentando recién, que sería la de Bucinés. Después tenemos que establecer la relación entre E1 y E2 para diferentes cosas. Acá fíjense que está de 10 y acá es 100. Todo el resto del centro generalmente se hace con una interpolación lineal. Y lo que el otro parámetro que necesitamos establecer es Z sobre B, que sería B es el radio o el ancho, ¿eh? Y luego tenemos Z, que es la profundidad. Sobre el eje horizontal aparece sigma Z sobre P, que sería el factor de influencia. Estos números que están aquí debajo es el factor de influencia. Si yo tengo P, que es la carga que tenemos sobre superficie, y lo multiplico por este coeficiente y me da sigma, implica que estos números corresponden al factor de influencia. Es el sistema bicapa. Esta ya la hemos visto antes, la ecuación de Bucinés. Y este es para cualquier geometría. Entonces lo que podemos hacer es calcular para cada uno de los elementitos e integrarlos después, que es esto que se muestra acá. Eso no tiene mayor relevancia. Es más de lo mismo que ya hemos venido haciendo. ¿Ven? Miren, el incremento de carga total será la sumatoria de todos los incrementos de las cargas parciales. Por lo tanto, cualquier geometría que nosotros tengamos, podríamos calcularla y con una superposición de estados llegar al incremento de carga total vertical. Y con eso hemos finalizado la presentación de la clase de hoy. Les voy a mostrar por último esto mismo a través de la UV. Si ustedes entran en el capítulo número 5, presiones efectivas e incremento de presiones, aquí tienen el vínculo al videíto para poder repasar nuevamente todo lo que estuvimos viendo ahora.
Ahí está, cómo es el procedimiento para poder calcular la infiltración de arriba hacia abajo. Y en la descripción del video tienen en cada uno de los minutos el tema en particular que ustedes pueden ir a revisar. Método de N1, tocan ahí y ahí está explicado el método de N1.